Ubicación del templo de Ezequiel. A través del templo de Ezequiel, Dios mostró la visión de la tierra para las 12 tribus y la porción que debía ser apartada para el Señor. Recuerda, ellos fueron llevados lejos y la tierra está descansando, está tomando su sábado. Y luego, una vez que regresen, así es como debe ser. Así que esto es un anticipo del reino de Dios que será restaurado y de la futura herencia de los santos. Ezequiel 48, versículos 1 al 7, trata sobre la repartición desde el norte de la tierra. Por favor, lean estos pasajes por su cuenta porque no vamos a hacerlo. Sería mucho más fácil o ayudaría más si leyéramos estos capítulos. Pero no tenemos tiempo para eso. Ezequiel capítulo 48, versículos 8 al 22, trata sobre la repartición desde el centro de la tierra. Ezequiel 48, 23 al 29, trata de la repartición de la tierra desde el sur. Entonces, porciones para las 12 tribus. 7 tribus reciben sus porciones del norte de la sagrada parcela. Ezequiel 48, 1 al 7. Y 5 tribus recibirán su parte del sur de la porción sagrada. Y ese santo está mal escrito. No es acebo. La palabra lote es naala en hebreo, que significa herencia, posesión o patrimonio. Y porciones es maalekot, que significa parte o división. La administración redentora y las porciones de las 12 tribus, todas las porciones se dividen por igual. Esto es, a nivel terrenal, casi es imposible. Ezequiel 47, versículo 14, la repartirán como herencia, cada uno por igual con el otro, porque juré darla a tus padres. Y esta tierra os caerá por heredad, cada uno por igual con el otro. Is, KAHU. Las porciones se dividen equitativamente entre ellos ya que todos son hermanos. Ezequiel 47:14 en la versión NLT Nueva Traducción Viviente. De lo contrario, cada tribu recibirá una parte igual. Hago un juramento solemne y juro que daré esta tierra a vuestros antepasados, y ahora pasará a vosotros como posesión vuestra. Creo que Dios bendecirá por igual a todos y cada uno de nosotros. Aunque digamos que no es justo o alguien lo ha hecho, ya sabes, no odias cuando ves un chico o chica alto, guapo, inteligente y rico. Lo odio. Y lleno de pelo. Cuando no tengo ninguno de esos. Y yo digo, Dios, esto no es justo. Pero en el cielo, ya sea que estemos, ya sabes, ahora mismo, podríamos tener situaciones diferentes, diferentes tipos de enfermedades. Algunas personas van al cielo antes que otras, pero en el cielo, de alguna manera, llegaremos a comprender la igualdad de sus bendiciones. Y por eso creo que podemos tener esperanza.
Incluso, no sé, por favor, perdóname, hermano Jason. Sabes, estaba en oración porque invitamos a Dean Phillip a nuestra iglesia para compartir una palabra, compartir un mensaje y hablar el domingo, el servicio del Día del Señor. Y nos compartió sobre nuestro hermano Jason. Y cuando llegué y lo vi en marzo, se me rompió el corazón, aunque traté de no demostrarlo. Y simplemente salió naturalmente. Dios no es justo. No es justo. ¿Estaría yo sentado en esta clase si estuviera en su situación? Dios, ¿por qué? ¿Y la familia? ¿Los niños? Pero de alguna manera no lo puedo explicar, pero creo que el Señor tiene un propósito y que tiene las mismas bendiciones y habrá bendiciones aún mayores para Él, para equilibrarlo. Amén. Así que sé que puede sonar como un cliché que todo pastor dice, pero realmente oremos y creamos eso, no solo por nuestro hermano Jason, sino por muchas personas a nuestro alrededor que están pasando por. En nuestra iglesia hay personas que tienen esta enfermedad donde el cáncer sigue regresando. No es el mismo cáncer el que regresa. Una vez que el cáncer de ovario se cura a través de varias sesiones de quimioterapia y radiación, su cuerpo simplemente genera cáncer en otra parte. Y así sigue. Y decimos, Dios, ¿por qué? No puedo explicar por qué, pero en el cielo, en el templo de Ezequiel, esto será explicado. Y creo que nuestra vida en esta tierra, estos pocos años, o 70, 80 años, es solo una pequeña parte de la larga eternidad. Y en esa eternidad no sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Y creo que estamos viviendo esta vida como una inversión para esa eternidad. Así que esto será corto. Esto es corto, muy corto. Si le preguntas a una abuelita o un abuelito de 90 años, ¿qué tan larga ha sido tu vida? Te van a decir que ha sido muy corta. Se pasa volando. Dicen que tu vida pasa a 60 kilómetros por hora cuando tienes 60 años, a 70 kilómetros por hora en los 70 y así sucesivamente, ¿verdad? La vida pasa realmente rápido. Así que busquemos el tiempo de la eternidad y no pensemos que es un tiempo ambiguo o, ya sabes, un periodo de tiempo nublado. Eso es más real que esto. Ese tiempo eterno que vamos a pasar con el Señor es más real, más práctico, más emocionante que el que estamos viviendo ahora mismo. Por favor, acepta mis disculpas por ponerte en aprietos, pero de verdad, oremos juntos. Así que esto también muestra las bendiciones del primogénito. Así dice el Señor Dios, esta será la frontera por la cual dividirán la tierra como herencia entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos porciones. Ezequiel 48, 5 y 6. Junto a la frontera de Manasés, desde el lado este de la. Del lado este al lado oeste, Efraín una porción, junto a la frontera de Efraín, del lado este al lado oeste, Rubén una porción. Así que todos reciben una porción. Pero recuerda, Jacob convirtió a los dos hijos de José en sus propios hijos. Y por eso Manasés y Efraín se convirtieron en tribus, y ambos son tribus de José. Así que Efraín recibe una, Manasés recibe una, esos son dos porciones para José. Y 1 Crónicas 5 nos dice que, espiritualmente, José es el primogénito que Dios considera. Así que el primogénito recibe doble porción. Primero,
¿Quién es el primogénito? El que hereda el pacto de Dios, el que mantiene esa fe. Y yo creo, yo oro, que todos ustedes se conviertan en primogénitos a los ojos de Dios. Ahora tus dos hijos. Esto es Génesis 48, versículo 5. Ya lo expliqué. No lo vamos a leer. Deuteronomio 21, versículo 17 también. Pero él debe reconocer al primogénito, el hijo de la no amada, dándole una doble porción de todo lo que tiene. El primogénito recibe la doble porción. Las porciones también se les dan a los gentiles. Y porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, rico en bendiciones para todos los que lo invocan. Colosenses 3:11. La herencia del reino de Dios sobrepasa la sangre, el linaje y la raza. Supera cualquier cosa que usemos para juzgar a las personas. Las regiones orientales del Jordán fueron excluidas de las porciones. Esto se debía a que el este del Jordán no era de Dios, tierra prometida. Había personas entrando a Canaán, las tribus que tienen la tribu de Manasés y otra tribu que se quedó al este del Jordán, fuera de Canaán, porque a sus ojos parecía más próspera, parecía más abundante. Y así las condiciones físicas, que parecían mejores, los atrajeron. Pero Dios dice, pero no están en mi tierra. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos dentro de los límites de Dios o fuera? Números 32, versículo 2. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén vinieron y hablaron con Moisés y con Eleazar, el sacerdote, y con los líderes de la congregación, diciendo, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos como posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Pero Moisés les dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿acaso sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí sentados? Ahora bien, ¿por qué están desanimando a los hijos de Israel para que no crucen a la tierra que el Señor les ha dado? Así que no solo eran las condiciones físicas de la tierra, sino que también estaban tratando de evitar ir a la guerra. Ellos decían, no queremos pelear, mejor nos quedamos afuera. Pero el mandato de Dios era entrar y expulsar a todos los cananeos. A veces tenemos la tendencia de ser conformistas y simplemente mantenernos alejados de los problemas. Pero si ese problema es, ya sabes, salir a evangelizar, y nosotros pensamos, Dios está bien, podemos seguir siendo pequeños, una iglesia pequeña. No queremos gastar demasiado. Es demasiado problema. Eso es más o menos lo que Gad y Rubén estaban diciendo. Dos tribus pertenecientes al reino del sur de Judá, las tribus de Judá y de Benjamín, poseían la tierra por encima y por debajo de la asignación sagrada. Dos Crónicas 11:12. El reino del sur de Judá lo heredó. El pacto de Dios. Esto muestra que las personas que vedan el pacto y se aferran a él pueden acercarse al santuario. Ellos son los que están colocados más cerca del santuario. Así que, un resumen de la porción que debe ser apartada para el Señor. 25,000 codos de ancho. Y el largo es desde el lado este hasta el lado oeste. Zona escribelo. Lo voy a explicar. Lo mostraré en el mapa. Ezequiel 48. Versículos 8 y 48. Versículo 20. La porción total será de 25,000 codos por 25,000.
y apartarás la porción santa, una plaza, con los bienes de la ciudad. Así que este es el mapa de Israel. Y al norte, 7 tribus. Al sur, 5 tribus. Bien, al este de Jordania se encuentra esta zona, al este de Jordania. Eso no es parte de Israel. Y él dice, parta. Exponer. Básicamente, consagrar esta porción de tierra. Bueno, del este al oeste. ¿Ves esta parte? Parte sombreada. Esta porción, ponlo aparte. Aparte, guárdalo. Bueno, y esa parte, ¿recuerdas esa parte sombreada, esa parte? Bueno, esta parte en el centro es el cuadrado 25.000 por 25.000. Bueno, ese cuadrado ampliado es este cuadrado. Bueno, ¿lo entiendes? ¿Comprendes? Entonces, una vez más, este es todo Israel y esa porción. Esta longitud es de 25.000 codos. De todo el camino, de oeste a este, todo el camino, sepáralo. Y habrá un cuadrado de 25 por 25. Acabamos de leer 48:20. Leamos el capítulo 48, versículo 8. Y junto a la frontera de Judá, desde el lado este hasta el lado oeste, será la porción que apartarás de 25.000 codos de ancho y de largo, como una de las porciones desde el lado este hasta el lado oeste, y el santuario estará en el centro de ella. Bueno, y toda la porción será de 25.000 por 25.000 codos. Apartarás la porción sagrada, un cuadrado con la propiedad de la ciudad. Aquí da 25 de ancho, ok, en este ancho, pero dice que el largo será desde el extremo este hasta el oeste, ok. Así que toda esta franja está apartada, ok. Y en ella, en el centro, habrá un cuadrado, ok, de 25 por 25. 25.000 por 25.000 codos, y ese cuadrado es este cuadrado. ¿Está bien? Ampliado. ¿Entiendes? Está bien. Está bien. Así es como entiendes este mapa aquí. ¿Está bien? Entonces este cuadrado. Es una versión ampliada de este cuadrado aquí, ¿verdad? Este cuadrado es una versión ampliada de este cuadrado, ¿ok? Y en este cuadrado hay un pequeño punto dentro, ¿verdad? Ese es el templo. Ese es el templo de Ezequiel aquí adentro. Bien, entonces hay un gran cuadrado de 25.000 por 25.000 codos apartado para la porción sagrada, ¿verdad? Y luego, dentro de ese cuadrado están los muros exteriores. El límite exterior de, y luego dentro de eso están los muros del templo del que hablamos antes. Bien, ¿y entonces qué es esto? Mira, hay otra cosa aquí, ¿verdad? Esto, esto es la explicación de esto, ¿ok? Bien, vamos a seguir pensando en eso. Entonces, 10.000 codos, la porción para los sacerdotes. Sigue hablando sobre las diferentes porciones. Mira aquí esta.
Este cuadrado está dividido en tres porciones. Uno, 2, 3. La del medio es la tierra de los sacerdotes. Porción de los sacerdotes. La de arriba, en el lado norte, es la porción para los levitas. Y la de abajo es la ciudad santa y el templo. Está en medio de la tierra para los sacerdotes. Así que este es como el lugar más sagrado. Donde están los levitas es el lugar santo. Y esto es para la gente común, como el patio. Imagínese tratar de resolver esto simplemente leyendo la Biblia. Incluso con un mapa es difícil de entender. No responde. 10.000 codos de ancho y 25.000 codos de largo. Bueno, o UPS. Para los sacerdotes, es del mismo tamaño que la tierra de los levitas. Bueno, para los sacerdotes, 10.000 codos de ancho y 25.000 codos de largo. Un codo equivale a 53,2 centímetros y por tanto a 0,532 metros de largo. Este es un codo largo, el codo de Ezequiel. Por lo tanto, 25.000 codos son 13.300 metros, aproximadamente 1,3 kilómetros. Y 10.000 codos, 5.320. 20 metros, es decir, 5,3 kilómetros. Ezequiel 48, 9:10. La porción que apartaréis para el Señor será de 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho. La porción sagrada será para estos, para los sacerdotes, hacia el norte, 25.000 codos de longitud, hacia el occidente, 10.000. 1.000 de ancho, hacia el este, 10.000 de ancho y hacia el sur, 25.000 de largo. Y el santuario del Señor estará en medio de ella. Ok, así que una vez más, se está repitiendo. Serán 25.000 al norte, 25.000 al sur, 10.000 al oeste y 10.000 al este. En medio de ella estará el templo. Como el santuario está ubicado en el centro, las porciones para los sacerdotes también están en el centro. Ezequiel 45, versículo 3. De esta área medirás una longitud de 25.000 codos y un ancho de 10.000 codos, y en ella estará el santuario, el lugar santísimo. El santuario mide 500 codos por todo alrededor y tiene 50 codos de espacio abierto a su alrededor. Bien, entonces mira, este cuadrado en el centro es para el santuario, ¿verdad? Y luego, la versión ampliada está aquí, ¿ok? Y esto, el templo es. Esto no es el templo, ¿ok? Este es el templo. Y no sé si lo pueden ver, pero la longitud es de 500 codos, el ancho de 500 codos y alrededor hay 50 codos de terreno, de espacio. Bien, 50 codos de ancho. De esto habrá, para el lugar santo, un cuadrado de aproximadamente 500 por 500 codos y 50 codos de espacio abierto alrededor.
Es el lugar más santo junto a la frontera de los levitas. Según Ezequiel 48, versículo 12, será una porción para ellos de la porción de la tierra, un lugar santísimo junto a la frontera de los levitas. De acuerdo. Entonces, junto a la frontera de los levitas, esta porción, la tierra de los sacerdotes, es el lugar más santo. Ahora, la porción para los levitas. Lo mismo, 25,000 codos de largo, 10,000 codos de ancho, y construyeron 20 ciudades. Ezequiel 45, versículo 5. Un área de 25,000 codos de largo y 10,000 codos de ancho será para los levitas, los ministros de la casa, y para su posesión, ciudades, donde habitarán. Posesión de la ciudad, 5,000 codos de ancho y 25 codos, 25,000 codos de largo. Entonces, regresando a este mapa, mira cómo estos dos, la tierra de los levitas y la tierra de los sacerdotes, son del mismo tamaño, ¿verdad? 10,000 codos de ancho. Pero esta, la de abajo, es más angosta. Esos son 5,000 codos. Así que juntos es 25,000 codos, para que sea un cuadrado. Y entonces esto es la posesión de la ciudad. ¿Qué es la posesión de la ciudad? Le darás a la ciudad una posesión de un área de 5,000 codos de ancho y 25,000 codos de largo, junto a la porción asignada como santa. Será para toda la casa de Israel. Hay una ciudad en medio y tiene espacios abiertos. La ciudad mide 4,500 codos de cada lado y su espacio abierto es de 250 codos por todos lados. Por lo tanto, se vería básicamente como unos 4,500, ProEctam igual a 0,5 S barra diagonal, pero con un diseño de espacio abierto. Esto será 250 a ambos lados. 250. Eso no haría 500, ¿verdad? Así que en total, esto es 5,000. Entonces aquí, 4,500 codos, pero tiene ese borde de espacio abierto de 250 a ambos lados, en los cuatro lados. Así que de borde a borde, 5,000 codos, de borde a borde. Y esta es una ciudad. Por favor, no te me mueras aquí. Tenme paciencia. ¿Sí? El espacio abierto es de 250 codos en todos los lados. Y aquí está el versículo de la Biblia. Si dice 4,500 codos y luego 250 codos en los cuatro lados, aquí está. Bueno, antes de esto, yo pensaba que la ciudad santa era donde estaba el templo. No, la ciudad es donde vive la gente. El templo es donde está Dios, ¿verdad? Pero las personas bendecidas viven justo al lado del templo. Así que esta es la tierra de los sacerdotes, la tierra de los levitas. Tú y yo viviremos aquí, la ciudad santa. El nombre de cada tribu está escrito en todos los lados de la ciudad. 3 puertas hacia el norte, Rubén, Judá, Leví. 3 puertas hacia el sur, Simeón, Isaacar y Zabulón. 3 puertas hacia el este, José, Benjamín y Dan. 3 puertas hacia el oeste, Gad, Aser y Neftalí.
norte, sur, este y oeste. Este es el versículo bíblico para eso. Entonces, ¿dónde están escritos estos nombres? En los cuatro lados de la ciudad, puertas diferentes. Sigo escuchándome a mí mismo. ¿Por qué estudiar esto? Creo que podría ser tu voz entrando en mí. Creo que tú y yo estamos más o menos al mismo nivel, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Aunque no lo entendamos, creo que vale la pena al menos repasarlo una vez. Solo pasa una vez. Y un día. Sí, no hay problema. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿verdad? No puedo decir exactamente cómo se verá y cuáles serán las medidas, pero creo que podremos sacar algo de esto. Y definitivamente son medidas diferentes a las de la Nueva Jerusalén también. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la correcta? Esto es un mensaje, esto es un... Tienes que convertirte en... No, no sé. Tienes que convertirte en el Sherlock Holmes de la Biblia y descifrar estos códigos. Pero no podemos hacer eso. No quiero ser alegórico y aplicar todos estos números a diferentes significados por mi cuenta. Así que algunas de las aplicaciones las verás mañana. ¿Pero por qué las medidas? Porque esa fue la tercera conferencia de hoy. ¿Por qué las medidas? No podemos hacer eso. Así que tal vez mañana o tienes tus notas. Pero digamos que compraste o heredaste una mansión enorme en Sentosa. Solo de pensarlo te hace sonreír. Es más grande de lo que crees, ¿verdad? Te lo puedes imaginar y no lo sabías. Y de repente, en medio de todo este caos, encuentras una pequeña carta que fue escrita por tu mamá o tu papá que ya se fue al cielo. Y dice, esto es una asignación para ti. Esta es una herencia de la que nunca te hablamos. Está a tu nombre. ¿Qué harías? Pero se va a liberar. No está lista para mudarse. Está a tu nombre, es tuya, pero podrás mudarte en unos 10 años. ¿Qué harías durante esos 10 años? ¿No querrías saber cuántos pies cuadrados tiene, qué tan grande es, cuántas puertas, cuántos cuartos hay? ¿No querrías averiguar cada detalle de esa mansión? Ya. ¿O qué piensas? Y por eso creo que el templo de Ezequiel o la Nueva Jerusalén, Dios nos está diciendo, aquí es donde vas a vivir. Por supuesto, el cielo es un lugar espiritual. No puede ser exactamente como se ve aquí, pero hay algo que Dios está tratando de transmitir, un mensaje que Dios quiere darnos. Y si no fuera tan importante, no gastaría 9 capítulos en Ezequiel para describir cada detalle. ¿Por qué gastar esas páginas? ¿Por qué desperdiciar estos números y todo este tiempo, páginas y esfuerzo para entregárnoslo?
El problema es que no somos lo suficientemente inteligentes espiritualmente para entender cada mensaje aquí. Pero lo que el reverendo Abraham Park, el autor, está tratando de hacer y lo que nosotros estamos tratando de hacer es llegar a entender. Esto es algo muy importante. Es como si hubieras encontrado una caja de tesoro con un candado de combinación muy complicado. Pero tienes que meter esa cosa dentro de esa caja. ¿Cuánto tiempo pasarás intentando descifrar ese código? El producto de la Tierra, 10.000 cubits hacia el este y 10.000 cubits. Hacia el oeste del huerto santo se encuentran los alimentos para los trabajadores de la ciudad. Bueno, la tierra para el príncipe. Está a un lado y al otro lado del santo huerto. Bueno, entonces, la porción sagrada es este derecho, de un lado y del otro. Esta es la tierra del príncipe, zona perteneciente a la tierra del príncipe, la zona sombreada. El príncipe tendrá tierras a ambos lados de la santa asignación y propiedad de la ciudad, adyacentes a la santa asignación y propiedad de la ciudad, por el lado oeste hacia el oeste y por el lado este hacia el este, y en longitud, comparable a una de las porciones desde la frontera oeste hasta la frontera este. Así que básicamente, la zona sombreada está entre la frontera de Judá y Benjamín. Entonces, este es Benjamín y este es Judá. Así que entre la frontera de Benjamín y Judá hasta el oeste y hasta el este, a los lados, a ambos lados de la porción sagrada. Es una porción sagrada. Pero aquellos que viven, que van a vivir en la porción sagrada, oro para que califiquemos para vivir en la porción sagrada. ¿Cómo? Tienes que ser santo. Incluso cuando dice común, ese común es ordinario, pero ese común necesita ser. ¿La tierra común es diferente de las cosas mundanas y seculares? ¿O tu vida está adentro? ¿Tu vida pertenece adentro? Creo que tienes razón. No todo el mundo puede vivir allí. ¿Quién va a vivir allí? Aquellos cuya vida ordinaria, incluso la vida ordinaria, está incluida en la santidad. ¿Tiene esto sentido para usted? Aquellos cuyas cosas ordinarias no son seculares. En otras palabras, para usted, lo ordinario significa adorar a Dios. Así es tu vida ordinaria, viviendo una vida apartada del mundo pecaminoso. Así debería ser la vida ordinaria, que vivamos. Así que la vida no debe ser donde las cosas ordinarias, incluso las cosas ordinarias, no estén afectadas ni manchadas por el pecado, sino que más bien se conviertan en un sacrificio aceptable para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. El santuario está en medio de todas las cosas. Miren, nosotros somos. Esto nos muestra, voy a terminar con esto. Esto nos muestra, aquí
Esto es lo ordinario, ¿verdad? Esto es ordinario. Esta es una ciudad donde la gente tiene que vivir, ¿verdad? Donde tenemos que vivir, e incluso eso tiene que ser santo, no cualquiera puede vivir ahí. Pero incluso si vives así, todavía no estás en el santuario, todavía no estás en el templo. Ok, entonces, ¿puedes pensar en cuántas capas de muros tienes que atravesar para llegar al templo? ¿Cuántas pruebas tenemos que pasar para poder estar ahí? Estamos viviendo aquí afuera ahora mismo, creo. Al menos yo sí, pero para vivir aquí adentro. Y esta ciudad santa, este es el último versículo en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Esta ciudad santa se llama Jehová Chama, no es el nombre del templo. Es esta ciudad llamada Jehová Chama. Jehová Chama significa el Señor está ahí, el Señor está ahí. Entonces, no todas las personas pueden vivir aquí adentro, ¿verdad? ¿Quién va a vivir ahí adentro? Aquellos en cuya vida está el Señor. El Señor, ¿puedes decir que el Señor está ahí en ti, en tu vida, en cada momento de tu vida? Cada momento de tu caminar, entonces estás en Jehová Chama. Entonces estás en esa ciudad santa. Y son aquellos que están en la ciudad santa los que entrarán en ese templo. Vivamos junto a, justo debajo del templo. Así que el templo es donde está el Señor. Y Jehová Chama, esta ciudad santa, Jehová Chama es el nombre de la ciudad santa. Así que, si llegamos a ser un lugar donde habitamos juntos, oro para que Singapur se convierta en Jehová Chama.